Stripe. Estamos a mitad de febrero, el cual prácticamente ya sí es año nuevo, pero ya está volviéndose viejo poco a poco. Bueno, hoy día vamos a continuar estudiando las escrituras. Alma, muy buenos días. Gracias por decirme que se escucha bien. Vamos a estudiar entonces el libro de Nehemías, el capítulo 9. Voy a poner aquí Nehemías 9, del versículo 20 hasta el 26. Ahí está Nehemías capítulo 9, del versículo 20 al 26. El título que puse es Y los multiplicaste de acuerdo a tu palabra. Eh, Libro de Nehemías que está en el Antiguo Testamento. Seguimos con la oración de los levitas, en el cual es muy interesante porque tiene que ver con toda la historia de Éxodo, prácticamente del Antiguo Testamento, de la ley. Si usted quiere aprender la Biblia de una forma, diríamos, resumida, pero textual, bíblica, lea Nehemías capítulo 9. Dice así, Nehemías 9, versículo 20 hasta el 26. Eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y diste tú buen espíritu para instruirlos, no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto, y nada les falló. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos, y se los repartiste con sus límites. Y tomaron posesión de la tierra de Seón, rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Saludos a nuestra hermana María Elena Teresa. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra, que habías dicho a sus padres que entrarán a poseerla. Y entraron los hijos y poseyeron la tierra. Y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Y capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares, y árboles frutales en abundancia. Y comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. 26, el último versículo. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Esto es palabra del Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, en esta mañana venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que esta palabra que vamos a estudiar sea de mucha bendición para cada uno y que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Que tu evangelio corra como ríos de agua viva a todas partes del mundo, para que los que son destinados a la vida eterna vengan y escuchen tu palabra y entren a tu morada. Que reciban la promesa
de la herencia eterna en los santos en Jesucristo nuestro Señor. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces aquí tenemos, eh, seguimos estudiando la oración de los levitas en el Nehemías capítulo 9, que hemos empezado la semana, ya hace unas semanas. Y para hacer un recuento, si de lo que estuvimos hablando, esta oración es justo en el momento en donde eh, el profeta eh, recibe del Señor. Saludos a nuestra hermana a Loreta también, desde Valdivia. Y van a Jerusalén a reedificar el templo. Esto está junto con Esdras capítulo 9, como ya hemos leído. Usted lo puede leer también más adelante. Y cuando llegan, entonces ellos ven de que hay mucho que hacer y una de las cosas que hace Nehemías es justamente que el pueblo tiene que arrepentirse. Y cuando los levitas hacen la oración, ¿qué es lo que sucede? Hay un recuento en la oración y es muy interesante porque el, la narrativa de la oración es una oración que narra hechos históricos en la vida de Israel que está en el libro de Éxodo, ¿ok? Que esté en el libro del Éxodo, en el capítulo, ya empezando casi todo el capítulo, porque los eventos que narra la oración está allí en forma más explícita. Entonces, una de las preguntas que hace es, ¿por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué tiene que hacer una oración narrativa? Porque eso es lo que es, una oración en donde narra lo que pasó. No es una oración, diríamos, mística. Prácticamente está haciendo recordar al pueblo lo que pasó. Y la razón es eh, obvia. Esa generación que estaba ahí no conocían su historia, no conocían lo que había hecho Yahweh con sus antepasados, con sus padres. Y por lo tanto, los levitas hacen como una rememoración de, de los hechos que hizo Yahweh con los padres de los israelitas de ese entonces. Y por eso que empieza desde inclusive la creación en Génesis, los primeros eh, versículos, y llegamos aquí al versículo número 20. El contexto ya lo hemos leído la semana pasada, lo hemos estudiado, y está en el versículo 16, el más inmediato, en donde dice, pero ellos, o sea, los israelitas, nuestros padres, mire, obraron con soberbia. O sea, si vemos, esta oración es una oración que nos enseña a nosotros quién fue o quiénes fueron los israelitas en el tiempo de Moisés. Y de acuerdo a la evidencia bíblica, el pueblo de Israel siempre fue soberbio y desobediente, a pesar que Dios obró con ellos. Siempre había en ellos ese espíritu de soberbia y desobediencia. 17 dice, rehusaron escuchar. Nehemías 9:17. Rehusaron escuchar a nuestra hermana Liliana y nuestro hermano Asiel, bienvenidos. No quisieron escuchar a los profetas, no quisieron escuchar a Moisés. Y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. O sea, los levitas que estaban ahí están haciendo o están enseñando al pueblo, esa generación, que no
conocía lo que Yahweh había hecho con ellos, según la ley en Éxodo. Y ellos les dice, Yahweh hizo muchas maravillas con sus padres, pero ellos no escucharon. Fueron duros de cerviz, eligieron un jefe, un hombre, para volver a su esclavitud en Egipto. Estando libres, sus padres, malagradecidos, desobedientes, no quisieron escuchar al Señor. Prácticamente la característica del pueblo de Israel. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente, compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste a pesar de la idolatría, desobediencia, a pesar de su soberbia. Dios en su misericordia no los abandonó. ¿Cómo entiende usted eso? Por eso el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Dios es grande, aquí lo dice, márquelo, 9:17. Tú eres un Dios de perdón. Si hay algo que podemos rescatar es esto. Tú eres un Dios de perdón. Clemente, compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia y no los abandona. Esa es la forma como Dios actuó con el pueblo de Israel en ese entonces. Y hoy en día, si alguien quiere decir, ¿y cómo actúa Dios hoy en este nuevo pacto? Bueno, en este nuevo pacto, Dios no solamente con el pueblo de Israel, que ya no es el pueblo de antes, sino que es otra nación como cualquier otra nación. No es especial, como algunos dicen por ahí. El pueblo especial de Dios son aquellos que ponen su fe en Jesucristo. El que tiene fe en Jesucristo pasa a ser parte de la herencia de Abraham. Así dice Pablo en Galatas capítulo 3. Los que son de fe, quien sea que sea la raza, su etnia, lenguaje, costumbre, cultura, civilización, el que es de la fe de Abraham, o sea, en Jesucristo, es hijo de Abraham. Jesús mismo dijo a los fariseos hipócritas cuando les dijo, ¿puedes decir a tu gente que se calle? ¿Qué les dijo Jesús? Si ellos se callan, Dios haría que estas piedras comenzaran a alabarme y harían de estas piedras sus hijos. O sea, según el concepto erróneo de los fariseos, saduceos, sectarios, Jesús los dijo, ustedes son hijos del diablo. Así los dijo, directo. Eh, ellos no eran descendientes espirituales de Abraham. No había fariseos en el Antiguo Testamento. Eso aparece en el Nuevo Testamento. Como consecuencia justamente de haber estado en Babilonia por 70 años. Una generación que no conoció Jerusalén, una generación que fue criada en idolatría, abandonaron a Yahweh, no conocieron sus estatutos, totalmente ignorantes, rebeldes, idólatras, inmundos ante el Señor. Pero dice aquí, Dios no los abandonó. 18, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, eres tú, este es tu Dios, Israel. O sea, idolatría explícita, evidente. O sea, se dan cuenta que la rebeldía de Israel no es algo, bueno, eso fue al final, no, siempre fueron rebeldes. Dios nunca los escogió a los descendientes de Jacob, ¿no? Que vinieran a ser sus hijos, a sus descendientes. No los escogió porque eran poderosos, para nada. No los escogió porque eran virtuosos, para nada. Dice el Señor por amor, nada más. Porque hay pueblos más poderosos, se le dice, mejores pueblos. Y efectivamente, pero yo los escojo por amor a mi nombre, porque le hice una promesa a Abraham. Abraham no fue judío, no existía esa raza. Abraham, Isaac, Jacob, nada de eso.
porque la promesa no fue realmente para una raza sanguínea, sino para los que creen en el Señor. Por eso escogió a Abraham, padre de todos los creyentes. Es más, Jesús refutó a los fariseos, le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham y creyeran en él, pues a mí me creerían, porque él habló de mí. Ahí está la evidencia. Pero aún así, ellos rechazaron el mensaje. Sus descendientes, los fariseos, rechazaron el mensaje, rechazaron a Jesús y rechazaron el evangelio de Jesús. Y como dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, ustedes lo crucificaron, le entregaron a los gentiles. Y hasta este momento el mensaje del evangelio se sigue predicando para todos. No hay un pueblo, una raza donde se diga, esta raza es especial". No hay, porque el mensaje es para todos. Dice Pablo en Romanos, ¿no? Dice que todos hemos pecado, incluyendo judíos, gentiles, griegos, bárbaros, y todos estamos bajo la ira de Dios. No es que yo estoy menos o tú más, todos, porque estamos en el que está sin Cristo, está bajo la ira de Dios. Eso es algo espiritual, es una ley espiritual, la ley, la Biblia lo dice, ¿no? Por eso, inclusive Juan, el discípulo amado, dice, ¿no? El versículo bien conocido, porque el amor de Dios es tan grande que Él envió, entregó a su Hijo, Jesucristo. Y cuando dice lo entregó, no solamente vino en carne, sino Él fue a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él, todo aquel judío, gentil, que incluye a todos los que no son o descendientes, que en Él crea, no se pierda, más tenga la vida eterna. ¿Se dan cuenta esa promesa? Es una promesa universal. ¿Qué es que quiere decir universal? Que no está restringido a una raza, pueblo o edad. Muchos creen, bueno, pero eso fue escrito solamente en ese tiempo, hace 2000 años. Ahora ya no hay esa promesa. No, esa promesa fue para ese tiempo y para ahora y lo será hasta que el Señor venga otra vez. Nosotros vamos a ir a la presencia del Señor, pero hay otras generaciones que están naciendo. Esas generaciones van a tener que escuchar el Evangelio y creer. Y el que cree tiene vida eterna. 19. En tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. ¿Se dan cuenta? Eso está en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan? Y dice, la columna de nube no los dejó de día. Oye, increíble, ¿no? Era la columna de nube y la columna de fuego en la noche. Eran como lo que se conoce el GPS o en español GPS, ¿no? Cuando uno va, yo utilizo mucho cuando tengo que ir de un lugar a otro manejando y no conozco la dirección, pongo la dirección en Google, entro y presiono y me dice cuánto eh, me va a llevar llegar a ese lugar, digamos 35 minutos. Y ya la vocecita, ¿no? ¿No? Doble a la mano derecha, ¿no? Así dice, siga una milla. Ahora doble a la mano izquierda. Algo así era la nube, algo así era el fuego. Les guiaban porque era desierto. Yo estuve en el desierto, conozco. Es totalmente oscuro, lo que se ve son totalmente el cielo estrellado y hace frío. De noche es increíble. eh,
Hasta es tétrico el desierto, te da miedo, sinceramente, porque no hay nadie. Y yo creo que el pueblo de Israel, aunque estaba acompañado, tenían miedo. Era oscuridad y no había celulares para, para alumbrarse el camino. Pero Dios dice aquí con misericordia los guiaba, ¿no? Y dice 20, y diste tu buen espíritu, ¿no? Y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Son tres elementos importantes. El Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que Jesucristo prometió en Hechos capítulo 1. Luego el Señor les da comida física, que es el maná y es el agua, que sin embargo son la tipología del nuevo pacto en Cristo. Cristo dijo a sus discípulos antes que parten en el Evangelio de Juan, les dice, yo os enviaré un paracleto, o sea, alguien que les va a hacer recordar lo que yo les he dicho, el Espíritu de verdad, el que convence al mundo de justicia, juicio y verdad. Él les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Y en el libro de los Hechos vemos cuando la promesa del Espíritu Santo viene a los discípulos y a todos los que estaban ahí reunidos en el aposento alto y les dijo, me van a ser testigos en Jerusalén, van a ser testigos en Judea, que viene a ser la provincia donde estaba Jerusalén, en Samaria, que era la provincia que estaba al norte, y en todo el mundo. Ahora, obviamente que la promesa, ellos iban a morir, no iban a vivir para hacer todo el mundo, para 30 años después, la mayoría murió, el último fue el apóstol Juan. Pero entonces, ¿cómo van a llegar el Evangelio a todo el mundo? Los discípulos de ellos, los nuevos creyentes. Pablo, tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 9 en adelante, todos los viajes de Pablo a Asia. Inclusive en la carta de los romanos, para Pablo, el mundo era el imperio romano. Dijo, así como su fe se ha extendido a todo el mundo. ¿A cuál mundo? Al mundo del imperio romano. Pero evidentemente ese mundo ya no existe. El imperio romano dejó de existir. Bueno, ¿y qué pasa con el resto? Por ejemplo, nosotros vivimos en este continente. ¿Cuándo llegó el evangelio aquí? Bueno, la Iglesia Católica lo trajo en el siglo XVI. Antes no había. No había evangélicos. Evangélicos nace aquí en Estados Unidos, es religión gringa. Todo evangélico es gringo en religión, eso es así, ¿no? Las sectas pentecostales son gringos. No nació en Jerusalén. Eso nace aquí, donde estoy, Los Ángeles, California, en 1906. De aquí va a todo México. Mexicano pentecostal es gringo en religión. Aparte que canta su himno. Centroamericanos también son gringos en religión. Sudamericanos, pentecostal, evangélicos, gringos, gringos, gringos. No hablan inglés, pero son gringos en religión. Pero el evangelio no empezó con ellos. Aquí los evangélicos, pentecostales, otras sectas, lo hicieron a su cultura, a su cultura. Pero antes en Latinoamérica, la corona española envía a la Iglesia Católica a los curas. Uno puede decir, pero no es evangelio de verdad, y uno puede hasta protestar, ¿no? Y maldecirlos. El hecho es que llegó, se acabó. Crea o no crea usted, así es la historia. Ese es otro punto. Pero fíjese cuánto tiempo ha tardado. 1500 años. Europa ya se había llenado de cristianismo. Toda Europa, el Sacro Imperio Romano hasta el año 1800. Prácticamente un milenio, porque el Sacro Imperio Romano empieza en el año 800 después de Cristo, por 1000 años termina en el año 1300 y picos. 1000 años. Cuando la Reforma nace en 1500 y algo, lo hizo dentro del Sacro Imperio Romano, ¿no? Y de ahí empieza. Y luego después vienen aquí a través de los eh, puritanos que vienen a Estados Unidos, 1600, calvinistas, etcétera. O sea, si vemos
vamos a ver de que el avance del evangelio en todo el mundo fue por etapas, fue a través de grupos, fue por eras, no fue al mismo tiempo, llevó siglos. La pregunta es, ¿qué pasó con los nativos de México, Centro y Sudamérica antes de la llegada de los españoles? Hay muchas tribus, culturas que no existen, y cuando digo no existen, no me refiero a los mayas, incas o aztecas. Antes de ellos ya habían otras culturas que no se sabe. A mí me encanta la arqueología, me encanta la historia y también la antropología. Y cuando uno estudia las culturas antiguas, que tiene que ver con también con la cultura antigua de la Biblia. En Jerusalén, por ejemplo, los arqueólogos y antropólogos están que excavan toda Jerusalén, acaban de encontrar, uno, la casa de la Virgen María en Jerusalén, y dos, acaban de encontrar otra pieza arqueológica antigua en donde muestra el nombre de Teófilo, a quien no apóstol, a quien Lucas le dedica su evangelio, le dice, oh excelentísimo Teófilo. Bueno, encontraron evidencia de que realmente existió Teófilo. Bueno, cuando la arqueología nos abre a un mundo que ya no existe, y generalmente es a través de ruinas, ¿no? Eh, a veces fósiles, eh, materiales que ellos usaban cuando cocinaban, eso se ve en todo Sudamérica en la etapa pre-inca, porque antes de los incas existían otras culturas que casi ya ni existe. Bueno, prácticamente no se sabe, no hay uh, eh, rasgos, pero lo que encuentran son antiguas ruinas. Y yo me pongo a pensar, sinceramente, y digo, ¿cómo vivían esa gente? ¿No? En una situación súper primitiva, que comían. No existía lo que existe hoy, la geopolítica de las naciones, no existían países de Perú, Colombia, Chile, Ecuador, no existía, eso ya viene después en la época precolonial, más de 3000 años después, por motivos políticos, pero en realidad no existía nada de eso antes. Es más, si una nación desaparece, no hay problema, otra nación lo toma y cambia su nombre, como ha existido en Europa. ¿Cómo esa gente entendió el Evangelio? Ellos no escucharon. Abraham estaba en esta parte hace más de 4000 años. Aquí en América existían también gente hace más de 4000 años. ¿Quiénes eran? Lo que se sabe es poco, pero existía. Los aztecas, incas, ellos vinieron después, miles de años después. Así que lo que sabemos no es nada a comparación de nuestros antepasados. ¿Quién fue mi abuelo? Yo conozco hasta mi bisabuela, inclusive tengo una foto en blanco y negro y lo tengo guardado como reliquia. Estoy pensando en hacer un museo, el Museo Arévalo, si vienen a Los Ángeles, ahí a ver, tengo cantidad de fotos antiguas. Cuando fui a Lima, le dije a mi hermana que me entregue todo eso y lo tengo aquí guardado. En fin, pero yo me pongo a pensar y digo, versículo 20, tu buen espíritu les diste y se los dio al pueblo de Moisés antes del tiempo de Nehemías. Tu Espíritu Santo se los diste, ¿no? Y también le diste el maná, que simboliza a Jesucristo, y también agua. Jesús dijo, el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el agua del desierto, que fue agua de verdad, no solamente era en ese momento, sino había una tipología de la fe en Jesucristo, de nuestra alma, de nuestro espíritu muerto, necesitaba la fe en Cristo para revivir. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. O sea, el maná apuntaba a Jesucristo.
Claro, los israelitas comieron para no morir, pero no, pero detrás de eso había algo más. No era comer. Dios les dijo, ahí está la vida. Tal vez ellos no entendían, yo creo que no entendieron, porque estaban hambrientos, eran rebeldes. Pero Dios estaba demostrando, ahí está mi redención, mi Hijo amado, el pan de vida, ¿no? Y dice el 21, por 40 años tú proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Ahora, eso es parte de la oración. ¿Se imagina usted que esta oración llevó más de una hora? Yo le aseguro que llevó más de una hora. Es una oración profunda, ¿no? Una oración espiritual. Y dice, por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. 40 años. Eso está en Deuteronomio capítulo 2 7. Dice, estos 40 años el Señor Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. La generación de Nehemías no sabía eso. Nadie les había enseñado. Entonces los levitas enseñan a la generación cuál es la historia de ellos. Es como, a ver, supongamos México es un país grande. Esta generación, por alguna razón, ya no enseñan eso. Bueno, la generación que nace hoy, de aquí a unos, no sé, 20 años, se dan cuenta de que uno no saben cómo qué es el himno, no saben la bandera, los colores, no saben cómo, qué es México, ni cómo apareció. Ellos creen que siempre existió y no fue así. Es más, ese lugar antes no se llamaba México. Recuerde, geopolítica. Pues imagínense que de ahí sale un profesor de unos 120 años, un ejemplo, puede ser, y les dice, mire, yo les voy a enseñar la historia de México. No es como ustedes creen. Y les comienza a enseñar, les da una cátedra histórica de 10 horas, porque hay mucha historia, mucha historia. Y empieza no con los aztecas, empieza con los pre-aztecas, culturas que nadie sabe. Y poco a poco va dando la historia y luego vienen los españoles, y luego viene este personaje, y así, al punto en donde ellos dicen, wow, increíble, nunca sabíamos eso. Bueno, algo así sucedió con este pueblo. Cuando Nehemías comenzó a contar, muchos de esa generación decían, nosotros no sabíamos eso. No sabían que nuestros padres estuvieron en el desierto 40 años. Bueno, ahora ya lo saben. Otra cosa, no les faltó nada tampoco. Desierto. Oye, en el desierto no hay agua ni comida, pero Dios los proveyó y les dio lumbreras en la noche para que no se pierdan. Dice, sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Eso está en Deuteronomio 8:4, que dice que sus pies no se hincharon por 40 años. ¿Sabe que uno de los problemas, uno de los síntomas que uno tiene que está enfermo, es la mala circulación de la sangre en los pies, la hinchazón de los pies y la acumulación de líquido, lo cual hace que se hinche los pies? Y eso sucede o es síntoma de enfermedades internas, ¿no? Diabetes, ¿no? Y otras enfermedades más que afectan el organismo de la persona si no se cuida, porque el cuerpo del ser humano se desgasta. ¿Ok? Así es, nuestra biología no es eterna ni perfecta, por eso hay que saber comer y cuidarse, porque si no, ahí quedamos. Bueno, la narrativa bíblica dice, sus pies no se hincharon. Oiga, ¿por 40 años? No, no, no. Eso no tiene explicación científica. ¿Cómo es posible? En desierto. Y dice aquí, sus vestidos no se gastaron. Todos sabemos que cuando se lava una ropa,
la textura, la fábrica, se va gastando. El agua tiene un poder de deteriorador a las prendas. Y sí, yo quiero lavar porque tiene que estar limpio, me gusta estar limpio, mi camisa limpia y todo lo demás. Pero a medida que lavamos, la fábrica se va gastando, unas más que otras. Por eso decían, por eso dicen las compañías de los blue jeans, ¿no? ¿Saben? Los de blue jeans, Levi's y todo eso. Dice, no laven mucho sus blue jeans. Así dice. No, no, no hay problema que estén sucios, porque si los lava mucho por estar limpio, se va a desgastar la fábrica. Uno se descolora y pierde la textura. Y cuando lo laven, lávenlo de adentro para afuera. O sea, al revés. ¿Para qué? Para que proteja el color de la textura del blue jean. Y no lo laven. Oh, ya se ensució. Déjenlo ahí. Hagan como hacían los hippies. Lavaban sus blue jeans cada una vez al año. En serio. En fin. Pero nuestro hermano, a ver, Morales Damián, desde México, está nuestro hermano desde México, así que tiene una buena historia. Y es más, a los hermanos mexicanos, estudien su historia de México. Hay una historia increíble, créame. Yo estoy en el año 1000 antes de la llegada de los españoles, 1000. O sea, hay mucha historia. Hay culturas que ustedes ni siquiera saben que existieron, pero sí existieron. Bien, sigamos. Entonces, es una oración de narrativa. ¿Qué dice el 22? También les diste reinos, pueblos, y se los repartiste con sus límites. ¿Se dan cuenta que tener límites no es malo? Tener fronteras no es como alguien dice, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué ponen límites a la frontera? Critican al presidente Trump. Pero eso siempre hubo. Eso siempre hubo. ¿Por qué cree que se peleaban las tribus de antes? Porque traspasaban los límites. Así de plano, ¿no? Las culturas, por ejemplo, hablando de culturas precolombinas, o sea, antes de la llegada de Colón, ¿no? Eso se llama antes, colombinas, Colón, antes de la llegada de Colón. Esas tribus, ¿por qué se peleaban? Porque una tribu se metía a su zona que estaba con límites y decía, si entras, te matamos. Entonces, eso de límites, toda tribu en el mundo, ya sea en la China, África o aquí, siempre lo hubo. Por eso que las tribus se peleaban y por eso que decían, esta tribu, ustedes para allá. Los incas, por ejemplo, no es raza. Dice, oh, la raza inca. No, no existe eso de raza inca. El inca o la palabra inca implica una conglomeración de naciones. Los incas eran imperialistas, guerreros. O sea, ellos iban, así crecieron. Veían una tribu, peleaban, sí, los mataban, pero no lo exterminaban, porque al contrario, lo conquistaban y ellos pasaban a ser parte del imperio inca. Luego iban con otra tribu, ya eran más, y también lo conquistaban. Entonces, de esa forma, de lo que era así, comenzó a crecer, a crecer, hasta que se hizo un imperio. Entonces, el imperio inca era una conglomeración, conjunto de tribus conquistadas de diferente raza bajo el gobierno o el autoratismo, ¿no? Totalitario del Inca. El Inca, el emperador. Pero no era de, oh, mi raza es Inca, mi sangre. No, no, no. Eso lo dice la gente en su ignorancia. Era simplemente un imperio. Igual que el imperio romano, igualito. Roma, el imperio romano, no eran todos romanos. Cuando le decían, digamos, a un judío, ¿dónde vives? Bueno, estamos bajo el Imperio Romano. Oh, tú eres romano. No, yo soy judío. Pero dices que vives bajo el Imperio Romano. Sí, nos conquistaron. Y el Imperio Romano conquistó a cientos de tribus. Y era grande, pero era grande no porque todos eran romanos, sino porque eran pueblos conquistados. Jesús mismo dijo, ¿se acuerdan en Mateo 24? Y habrá guerras y rumores de guerra. Justo después que muere,
antes de la destrucción de Jerusalén, Roma invade Gran Bretaña. Oiga, si usted ve en el mapa, no ahorita, y ve Roma y Gran Bretaña, en ese tiempo no había aviones, no había ferrocarril, no había tanques, solamente había la vía marítima. Y caminar, o tal vez con los caballitos, que pobrecitos, muchos millones murieron de los caballitos, me da pena. Camello, pues no, camello va bien despacio. El burro, no, el burrito no. Lo que quiero decir es que ellos tenían que caminar por meses para conquistar una nación. ¿Qué les parece? Y no eran 100 romanos. Muchos ponen hasta más de 1 millón de romanos caminando por meses. Tumbaron cercas de alambre, tumbaron árboles. Era increíble. Y les voy a decir una cosa, los ejércitos actuales no pueden hacer eso. ¿Sabe por qué no pueden hacer eso? Uno, porque ya se acostumbraron a que lo hagan los tanques y las armas de guerra. En ese tiempo, el soldado era el arma y el tanque. Si traemos a un romano y lo peleamos con un soldado actual, el romano se los echa, yo creo que a 20 de un solo. La diferencia que hace eh, la tecnología, ¿no? El punto está en que eh, estas, estos pueblos antiguos tenían que defenderse, eran pueblos que Dios mismo les puso límites, ¿no? Eso está en el versículo que dijimos, 22. Está justamente en Levíticos 19:9, Levíticos 19:27, ¿no? Y cada uno tenía un límite territorial. Por ejemplo, los límites que hay hoy en día en geopolítica, supongamos Latinoamérica. Esos límites son hechos ya por decisiones políticas. Supongamos que un pueblo de Latinoamérica, no voy a decir el nombre para que no diga, ¿y por qué mi pueblo invade otro pueblo? Supongamos, yo creo que no lo van a hacer, y si lo hacen sería la cosa más tonta que puedan hacer porque traería más pobreza de lo que hay. Pero supongamos que el país X invade país Y. Y lo que va a pasar es que al invadir ya el límite desaparece. En vez que sean dos, ahora va a ser uno. Y ese nombre de ese país invadido desaparece. Pasa la historia. Se va a leer, ese país existió hasta el año 2000 y algo, porque a partir de ahí el otro país hubo guerra, lo invadió y ya no existe. Ahora hay un solo país. Así sucedió en mucha parte de Europa. ¿Se dan cuenta? O si no, lo invadió, pero le quitó el 80% del territorio de lo que era antes así grande, ahora es chiquitito. Así es sucedido. ¿Ok? Y uno puede quejarse y decir cosas, pero eso es, así es. Siempre fue así, no es algo nuevo. Y así será. ¿Ok? Así es la cosa. En este caso, Dios puso los límites y pone, y tomaron posesión de la tierra de Sebón, ¿no? El rey de Esbón, tierra de Og, rey de Basán. O sea, aquí pone ya, está enseñando cómo Israel eh, conquista naciones, algo geopolítico. Se dan cuenta que esto de conquistar naciones no es algo nuevo. Esto siempre ha existido. Siempre ha existido. Y Dios era un Dios de guerra, ¿no? Muchos dicen, no, Dios es amor. Dios inventó el Día de los Enamorados, maripositas volando por ahí, ¿no? Florecitas. No, 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 Dios no es mariposa ni pone florecitas, ni corazones, y ponen ahí corazón rojo. No, Dios es guerrero. Dios es guerrero. Dios es guerrero. El Antiguo Testamento está lleno de guerras. Dios, es más, Dios ordena a Israel a masacrar a los cananeos. Y cuando digo masacrar, es masacrar. Tienes que eliminar a los animales, niños, mujeres y ancianos. Eso es, eso no es paz.
Eso es guerra. Eso es una conflagración bélica. Que si eso lo hubiera dicho hoy con las armas nucleares, supongamos, o que las armas nucleares hubieran existido en ese tiempo, oiga, hubieran aniquilado así, en un 2 por 3 a todas esas naciones. Dios es un Dios de guerra, hermano. Sí, Dios es amor y justicia, pero no es el amor romántico con maripositas. Dios es Dios de misericordia, pero Dios de guerra. ¿Cómo se llama en hebreo? Dios del Sabaoth, Dios guerrero. Y no es guerrero en el sentido como lo dicen hoy muchos grupos espiritual, de demonios, no. De verdad, de verdad, de verdad. Dios gobierna el mundo a través de guerra. ¿Sabía usted eso? Hoy en día hay conflictos, Rusia, Ucrania, en África, ¿no? Aquí mismo, ¿no? En el Caribe, en Europa. Y uno dice, eso no es de Dios. Bueno, pero Dios usa eso para gobernar. ¿O no dice eso la Confesión de Westminster? Los que somos presbiterianos y leemos la Confesión de Westminster, la parte que dice la providencia, ahí dice, Dios gobierna todo y no existe nada fuera de su control. Si eso es así, entonces Dios utiliza la guerra, utiliza todo lo que está pasando para avanzar. Es la forma como él actúa. Dios no está esperando el día domingo, oh, van a venir a adorarme. No, Dios por ser Dios por definición, es un Dios que él gobierna el mundo de acuerdo a su sabia todavía, perfecta y eterna voluntad. Y como dice Daniel, no a nadie que le diga, a ver, ¿tú qué haces? No, nadie le puede decir eso al Señor. Él lo está usando hoy, y no solamente en guerra, desastres naturales, también, ¿no? Temblores que a muchos les dicen, ay, temblor, qué feo. Bueno, claro, hay una explicación telúrica, ¿no? En los medios o geofísicos tratan de explicar. Pero la Biblia lo pone como que el temblor, relámpago, como el caso de Moisés, es la forma como Dios actúa con su pueblo, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Y dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas de los cielos, los llevaste a la tierra, ¿no? Multiplicaste. O sea, prácticamente la promesa de Génesis 15:5 dice Dios a Abraham, y te multiplicaré a ti y a tu descendencia y a la descendencia de tu descendencia. Mi promesa será sempiterna. O sea, Dios cumple su promesa. O sea, Dios multiplicó a los hijos de Israel por la promesa, pero no estaba limitado a una raza. Recuerde que Abraham, Isaac y Jacob no existió la raza judía. Se llaman judíos porque le cambió el nombre a Jacob a Israel. Pero cambiar de nombre no es cambiar genética. Por ejemplo, mi nombre es César, ¿ok? Pero si yo me pongo Michael, Miguel, digamos, bueno, yo no me voy a cambiar de lo que soy mi raza a ya Michael, oh, es gringo. No, mi nombre cambió, pero sigo siendo el mismo. Cuando Dios cambia el nombre a Jacob, a Israel, no le cambió su sangre, su genética, sus cromosomas, él siguió igual. La razón que lo cambió es pactual, pacto. Cuando Jesucristo le dijo, eh, le cambió el nombre a Pedro, no lo convirtió en otro ser con diferente genética, diferente cara, pelo, ojos, nada que ver. Siguió siendo el mismo ser humano y murió así. Es lo mismo. Entonces, la promesa que Dios le dio en la multiplicación fueron para la descendencia de Abraham. Eso es lo que cuenta. Somos hijos de Abraham si tenemos la fe de Abraham, o sea, en Jesucristo. Se acabó. Ya sea que usted haya nacido en las profundidades del África o en las alturas de los Andes, no importa. ¿Crees en Jesucristo como Abraham? Sí, eres hijo de Abraham. Oye, pero yo no lo conozco. Eso es irrelevante. La promesa es para él, su descendencia y la descendencia sempiterna. ¿Qué es sempiterna? Sempi, siempre, eterna,
por siempre, por siempre. Eso nadie lo va a anular, nadie. ¿Ok? Eso es alguna promesa espiritual de Dios. Y dice, entraron sus hijos, poseyeron la tierra, dice aquí, ¿no? Poseyeron la tierra, y los sometiste delante de ellos, a los habitantes de la tierra, los cananeos, y los entregaste en sus manos con sus reyes y los pueblos de la tierra para hacer con ellos como quisieras. Oiga, si Dios comienza a hacer esto, trata, bueno, lo está tratando, pero que si se lo da a cierto pueblo, yo creo que la corrupta y criminal Naciones Unidas, ¿no? Y totalmente simplones y arrogantes y socarrones de los derechos humanos, van a decir, Dios es 1000 veces peor que Trump. Así que hay que denunciarlo a ese Dios, ¿no? Imperialista, no respeta los derechos de los pueblos andinos nativos, les quita, les está robando su tierra, ¿no? Pobrecito los está masacrando. Eso va en contra, ¿no? De los derechos humanos internacionales y galácticos, ¿no? Que existen en toda la humanidad. No, 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 tiene que haber igualdad, ¿no? Para Dios no existe esa tontera, no existe. Eso es invención, ¿ok? Dios dijo, ustedes van a ir a Canaán, y yo sé que muchos dijeron, Señor, pero Canaán, hay gente en Canaán. ¿Cómo se, ¿Por qué no nos das mejor en el desierto donde no hay nada? No, yo dije, van a ir a Canaán, pero tranquilo, lo que van a hacer es lo van a sojuzgar, ¿ok? Van a invadir, pero y las Naciones Unidas que los derechos, no, 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 no hagan caso a tonteras. Ustedes van a invadir y los van a, pero el que no lo hace, yo lo voy a eliminar, porque esa tierra yo se los entregué a ustedes. Así de plano. Tierra que fluye leche y miel. Eso dice la oración que está diciendo Nehemías. Y eso está en el libro de Éxodo. Bueno, lea Éxodo, hermano, hoy día, día del Señor. Lea, para que se dé cuenta cómo es. Dios, un Dios de guerra, manda a Israel a que invade, someta y destruya a los pueblos paganos. Sí, destruir. Ahí no había de que yo soy súper espiritual, yo ayuno 5 días o 10 días, un mes. No, no, no. Aquí es algo práctico. ¿Ok? Yo soy Dios de guerra, Dios de sábado. Y no es que solamente me canten, de verdad yo lo soy. Y tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Y dice así, y entraron los hijos y poseyeron la tierra, o sea, obedecieron, versículo 24. Lo hicieron. Entraron los hijos y invadieron a las naciones paganas, ¿no? Y hay una lista grande en el libro de Josué, en el capítulo 12, versículo 7 24, donde se ve, ¿no? Las naciones cananitas que los israelitas someten, ¿no? Hay una lista también, eh, en el mismo libro de Josué, de todas las tribus cananitas, ¿ok? Eran como 6 naciones o algo más, las principales. Los eliminaron y no había que mandar un embajador. Mire, le pedimos que se rindan, por favor. No existe eso. Simplemente iban y arrasar con todos. Eso era el ejército de Jehová. ¿Y quién cree ustedes que estaba a cargo del ejército del Señor? ¿Quién cree ustedes que estaba? Estaba el mismo Jesucristo. Él es el príncipe de paz, ¿no? ¿Cómo puede ser Jesucristo? ¿Acaso no es el príncipe de paz? ¿Sí? Y lo es. Dijo él, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero aquí viene la cosa. No la doy como el mundo la da. Él mismo lo dice. Porque cuando dicen paz,
El incrédulo dice, oh, pacífico. ¿Y por qué entonces matan? Ese Jesús es un hipócrita. No, él lo dijo, yo no la doy como el mundo la da. Jesús estaba a cargo de Israel cuando invadió a las tribus cananeas y las destruyó. Él se presentó a José y le dijo, yo soy el príncipe del ejército del Señor. Así, y le adoró en su etapa preencarnada. ¿Y qué más dice ahí? Y tú, ellos entraron, poseyeron la tierra, delante de ellos a los habitantes de la tierra, los cananeos. Tú les entregaste en las manos de ellos, con sus reyes, o sea, los invadió. O sea, invadir suena malo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Tú vas a enviar, yo soy nacionalista aquí, yo soy, y la banderita, tonteras, ¿no? Eso no existe para Dios. Es la verdad. Seguramente los cananeos dijeron, ¿qué? ¿Eso van a venir? A ver, llamen a todos, aquí defendemos nuestra tierra. Como dice Marx, la tierra es para quien lo trabaja, somos marxistas. Falso, no existía eso. Pero seguramente defendieron su tierra. Oye, aquí están mis posesiones, está mi familia. Que nos quieren quitar nuestra tierra. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que su Dios les mandó? ¿Quién es su Dios? No, no tienen una estatua, porque ellos tenían que ver la estatua. ¿No tienen estatua? Oh, entonces no tienen Dios. Sí, pero es un Dios invisible. No, tontera, no, no existe Dios invisible. Nosotros tenemos nuestros dioses. Mira, aquí está. A ver, traiga el Dios. Mira, de todo tamaño tenemos nuestros dioses. Ellos no tienen nada. Es falso. Claro, porque ellos eran idólatras. Ellos no entendían el concepto de Yahweh. Como dice Jesús, yo soy espíritu y en espíritu y en verdad es necesario que me adoren. Ellos querían ver y no, Israel no trajo ninguna estatua de piedra o de madera. Y dijo, ¿dónde está su Dios? No, no tienen. Entonces mentira. No, es puro cuento. Aquí tenemos dioses. A ver, sacan a todos los dioses y sacaron a sus dioses. Ellos son nuestros dioses. Pero claro, eran ídolos, no tenían poder para nada. Dios les entregó, conquistaron, masacraron, limpiaron Canaán de todos, lo limpiaron, y limpiar significa, pues, los mataron, ¿ok? Así es el pueblo, Dios ordenó y Dios usó ese método. Muchos dicen, bueno, si Dios es amor, ¿por qué no, número uno, les dio una tierra inhabitada, para empezar? Dos, si hubiera querido esa tierra, como se los dio, ¿por qué no los dio de una forma más pacífica? Por ejemplo, se les hubiera revelado a Cananita y le hubiera dicho, miren, abandonen su tierra porque van a venir otra tierra. Y se los digo a las buenas, ¿no? Yo soy un Dios bueno. Por favor, váyanse de aquí. Es más, les pongo otra tierra. De esa forma nadie muere. ¿Qué les parece mi plan? Pacífico. No, no hizo eso. Él mandó a los israelitas a borrarlos, someterlos y masacrarlos y eliminarlos. Y así lo hicieron. Aquí dice así. Y dice, y capturaron ciudades fortificadas, una tierra fértil, que es lo que quería. ¿Cómo se llama eso hoy? Robo. Entraron a ese pueblo. Oiga, eso es una violación internacional. Vamos a ir, ¿no? A la Corte Internacional de Justicia en, que se llama en La Haya, a las Naciones Unidas, y a todos los vamos a meter a la cárcel por siglos porque invadieron un país que no era de ellos y capturaron ciudades fortificadas. Tomaron posesión, casas llenas, o sea, son abusivos. No, no, eso es guerra, se acabó. Vamos a declarar la guerra internacional. Dios se ríe, ¿se acuerda lo que dice el Salmo 2? Dios se ríe de ellos. Y dice, no, cisternas excavadas, viñas, que viene a ser vino. El vino, ¿cuál es el mejor vino? Se dice que Italia, Francia, Chile, ¿dónde más? Bueno, el mejor vino no estaba en ninguna de ellos, de estos lugares, estaba en Jerusalén.
viñas. Oiga, esos vinos, comer, y ellos hacían asado. ¿Por qué? ¿Por qué asado? Porque tenían que sacrificar corderos al Señor. Y no eran corderos flacos, raquíticos, que apenas, no, eran gordotes que, oye, ayúdame, creo que 10 personas para un cordero no, no más de 3 años, sin defecto para alimentar, a ver, ¿a cuánto? Yo creo que a 300. Y tenían miles, miles de corderos. ¿Con qué se acompaña el cordero? Con su vino. Eso eran los israelitas. O sea, Dios les dio a los israelitas más de lo que ellos pudieron entender. Un asado de cordero, riquísimo, ¿o no? Y las parrillas no eran parrillitas chiquitas, eran parrillatas, porque tenían que poner ahí cantidad. No, era un festín, sinceramente. Era un festín. Matar un cordero era empaparse de sangre de la cabeza hasta los pies. ¿Y qué más? Y decía, y 25 capturaron ciudades fortificadas, tomaron posesión, comieron, se saciaron y engordaron. Comieron, se saciaron y engordaron. Esa es bendición de Dios. Esa es bendición de Dios. Dios no es comunista. A ver, tú vas a comer igual que el otro. No, nada que ver. Todos comen hasta saciarse. Oh, yo ya me sacié con un pedacito. Bueno, te quedaste ahí. No, yo necesito comer más. Come más. Dios prospera. Dios prospera. Es increíble la prosperidad de Dios. Pero ahí no acabó. Mira lo que dice el versículo 26. Pero, pero fueron desobedientes. Ahí está el problema. O sea, los levitas están dando una narrativa de cómo Dios bendice y por qué fueron al cautiverio. Eso es lo que está diciendo. Uno, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Y el pueblo estaba escuchando. Echaron tu ley a su espalda, o sea, les importó un pepino lo que tú les dijiste. Mataron a tus profetas. Aquellos que tú enviaste los mataron porque iban y les amonestaban que regresen a ti, ¿no? Y cometieron grandes blasfemias. ¿Cuáles son las blasfemias? Uno, adoraron a los dioses de los cananeos. Dios les dijo que tus hijas no se casen con los cananeos. Y lo primero que hacen es, se casan con ellos. ¿Por qué? Por muchas razones. Eran idólatras, eran inmundos y las convertían en prostitutas en el pueblo. A los mozos le decían, y que tus hijos nunca tomen mujer de las cananeas, nunca. Y lo primero que hacen los israelitas, cegados por la belleza de la cananea, se van con ellas. El problema está en que las cananeas eran brujas. Desde chiquita le enseñaban las artes de la hechicería, hablar con los muertos, leer cartas. Leer cartas no viene de aquí, de México, de Sudamérica, no, eso viene ni siquiera de Babilonia, eso viene de estos tiempos. ¿Por qué? Porque para ellos era ver el futuro. Agarraban, por ejemplo, hierbas, lo ponían en agua de río, lo mezclaban, lo dejaban así y miraban, ¿qué dice? Y según ellos, la hierba les decía el futuro. O agarraban hierba, y eso se hace todavía en los Andes, lo molían y agarraban y lo tiraban al aire. Y se esparcía en el aire. Lo que caía en la mano, mira lo que cayó, esto es tu futuro. La gente creía eso. Entonces, por eso Dios dijo, ustedes no tienen nada que ver con ellos. Tienen que eliminarlo. No se casen tus hijos con las mujeres y tus hijas que no les des a los cananeos.
porque se van a contaminar, han roto mi pacto. Y una vez que hacían eso, ya no pertenecían al pacto de Dios, ya no, porque desobedecieron a Yahweh. Aquí dice, mire, grandes blasfemias. Lo vamos a dejar aquí, porque falta todavía la oración, falta más de la oración. Lo pueden leer en Éxodo capítulo del 13 en adelante. Pero fíjese cómo esta oración narrativa nos está enseñando todo lo que es prácticamente usted conoce, si usted lee Nehemías 20 veces y se los memoriza, usted ya conoce la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Ya lo sabe. Ya usted está preparada para dar clases, hablar con testigos, mormones, ¿no? Decirles lo que es la verdad. Solamente con estudiar Nehemías 9. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que esta mañana tu palabra llegue a la mente, corazón, alma, espíritu de los que escuche. Y que este día, Señor, sigamos edificándonos. Así es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la gracia del Señor sea con todos ustedes ahora y siempre.